Buenas noches a todos. Estamos hoy con Ángel Munarriz, un periodista que ha trabajado en diferentes medios de comunicación como el Correo de Andalucía, Odier Información, El Mundo de Andalucía, Público, etcétera. Además ha colaborado con Interview, Marea, Cambio 16, ha hecho guiones para televisión. También es tertuliano de la cadena SER en Hoy por Hoy, de Al Mediodía en Telecinco y Acento Andaluz 7 Televisión. Actualmente forma parte de la redacción de Infolibre. Es en Infolibre donde desde 2016 escribe sobre los asuntos de la Iglesia Católica, lo que le llevó a investigar y trabajar en profundidad sobre su financiación y cuyas conclusiones le llevaron en el verano de 2017 a publicar el libro Iglesia Sociedad Anónima, en el que nos revela que la Iglesia Católica es hoy un gran lobby conservador financiado fundamentalmente por el erario público. Un libro que ha calado mucho y que queremos comentar, porque casi la primera pregunta para Munarriz, teniendo en cuenta, porque es chocante, porque una sociedad anónima es un tipo de sociedad mercantil que recurre al ahorro del público para construir su capital fundacional y para aumentarlo, y que la obtención del capital es enteramente privado. Y además dice que la normativa estatal sobre sociedades anónimas dice que tiene que llevar un libro de inventarios, un libro de cuentas, un registro diario de las operaciones y un libro de actas que recogerá todos los acuerdos tomados por las juntas generales y especiales y los demás órganos colegiados de la sociedad, y que estará controlada, como todo el mundo, por la hacienda pública. Entonces, según vemos ya en el capítulo 1 de tu libro, no parece que la Iglesia Católica encaje en estos conceptos legales. Entonces, ¿por qué lo llamas sociedad anónima? Hombre, yo creo que cuando escuchamos Iglesia, Sociedad Anónima o cualquier palabra seguido de Sociedad Anónima, lo que nos encontramos es con la explicación sobre lo que es la dimensión económica y empresarial de algo que normalmente no miramos como una empresa. Bueno, estamos muy familiarizados con la dimensión social, caritativa, religiosa, incluso sanitaria de la Iglesia, pero pocas veces se habla de su dimensión económica, de sus actividades empresariales, de su dinero, de los fondos que recibe, de en qué los emplea, de cómo invierte. Yo creo que todo eso se sintetiza la idea que quería tocar en el libro llamándola sociedad anónima, aunque la Iglesia como tal no es ni siquiera una, son miles y miles de entidades, más de 40.000 que se conforman en lo que se entiende como Iglesia, pero que tienen múltiples personalidades jurídicas, y solo algunas de las cuales son consideradas sociedades anónimas. Pero bueno, creo que el título sintetiza la idea de la mirada que yo le quería dar a la Iglesia, atendiendo fundamentalmente a su dimensión económica, que es, creo, la más desatendida habitualmente a la hora de abordar lo que hace la Iglesia. En ese sentido, la jerarquía de la Iglesia Católica ha dado muestra de una administración poco ética y transparente del dinero, de todo lo que tienen. Y yo creo que ellos hasta presumen. Por eso no le vemos en ningún acto como está dando explicaciones. Su opacidad es casi total. El dinero negro, la caja B. Bueno, ¿qué clase de hacienda pública tenemos? Bueno, la Iglesia históricamente ha tenido un margen de discrecionalidad en la administración de sus fondos enorme. Como todas las instituciones del Estado, sufre la conmoción de la gran recesión de 2008, que viene acompañada por unas demandas sociales de mayor transparencia. La Iglesia es permeable a esta reivindicación e introduce en las páginas web de todas sus diócesis y en la propia de la Conferencia Episcopal apartados de transparencia, y empieza a hacer un mayor esfuerzo por explicarse, fundamentalmente a través de quien es su vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barrio Canal, ¿no? De la COPE. Lo que ocurre es que hay un abismo entre la transparencia que proclama realmente la Iglesia y la que realmente ejerce. Sigue siendo muy pobre y muy poco detallada la memoria económica del dinero que le llega vía casilla de la Iglesia. Sigue siendo una memoria muy propagandística de lo que hace la Iglesia en general, pero seguimos sin saber con toda nitidez a qué dedica punto por punto los fondos que le llegan de la casilla de la Iglesia. Y por supuesto que sigue siendo muy opaca la administración de muchos de los fondos que le llegan a la Iglesia. El apartado de donaciones de la Iglesia, que ya sabéis que son libres, es decir, que están fuera del control, que no son tributables,
el apartado de donaciones es un apartado muy delicado, por ejemplo. Yo nunca he conseguido saber si esas donaciones interseccionan con lo que ingresan vía templos por entradas en las que durante mucho tiempo a los templos se ha accedido meramente con unas monedas puestas en la entrada como un precio. Es decir, la donación, para ser donación, requiere que no tenga un precio fijo y por supuesto que sea voluntaria. En cambio, las entradas a los templos son obligatorias para que te den acceso a los mismos. Ya sabéis que en horario de culto no, tú puedes entrar a misa, lógicamente sin pagar, faltaría más, ya va poca gente, no sé quién iría pagando. Pero en determinadas horas que se considera que se le da un uso más turístico, más recreativo, se pone un precio. La frontera entre ese dinero que entra y el donativo yo no la veo. O sea, yo creo que computa como donativo y que se le da una administración a esos fondos tremendamente opaca. Entonces sí, creo que la Iglesia es una institución económicamente muy opaca y eso es compatible con ser a la vez una institución muy dependiente del Estado, no solamente a través de lo que se le da vía IRPF, sino de las múltiples exenciones fiscales de las que se beneficia, de la restauración con dinero público que se hace de sus templos, etcétera. Mira, hay un dato muy importante en la página de Europa Laica que dice que cada persona residente en España, sea católica o no, dedica una cuota o dádiva anual a la Iglesia Católica de España de unos 200 euros, 260 euros, unos 1.000 euros por familia, sí o sí, que nos toca poner para mantener esta Iglesia Católica. Supongo que el dato ese arracima no solamente el dinero directo que le llega a la Iglesia vía IRPF, supongo que ahí están contenidos todos los gastos que directa o indirectamente acaban en la Iglesia, también en forma de exenciones, dinero público para restauración de templos, sueldos de capellanes hospitalarios y militares, de profesores de religión en la escuela pública, que tienen un mecanismo muy curioso porque los seleccionan las diócesis, pero los paga el Estado. Supongo que entra todo lo que se considera gasto público del Estado en relación con la Iglesia, ¿no? No he hecho esa cuenta. Evidentemente la Iglesia y el Estado tienen una relación íntima en España, íntima, que viene de siglos atrás, como sabéis todos, ¿no? A la hora de articular la democratización de esa relación en los acuerdos de 1976-1979, pues quedaron, digamos, atadas múltiples espacios de colaboración, múltiples. Y sí suponen un dinero, sí suponen un dinero considerable. Yo creo que de todas maneras el dinero más clamoroso, las partidas más clamorosamente confesionales que existen en el Estado español, que creo que van en contra, si no de la letra, sino del espíritu de nuestra Constitución, son el hecho de que el IRPF lo tengamos que pagar todos, independientemente de que marquemos o no la casilla, y que el hecho de que del pago de capellanes, etcétera, con cargo al dinero público, me parece también poco compatible con la confesionalidad, con la aconfesionalidad del Estado, tanto en cuanto el resto de religiones no disponen de servicios similares. Sí, asignaciones de IRPF, exenciones y bonificaciones, personas a los que pagamos por impartir religión católica, financiación de centros de diario católico, financiación para asistencia sanitaria para la obra social, asistencia hospitalaria, funcionarios, capellanes, ejército, cuarteles, hospitales, mantenimiento del poder del patrimonio de la Iglesia Católica, subvenciones, gastos religiosos, etcétera. Se pone la cosa en 11.000 millones al año, así como el que no quiere la cosa. Sí, no contamos con excesivo tiempo. Hay una imagen de la Iglesia que yo creo que es interesante dar. Es decir, la Iglesia es una institución a la que se le ha asignado la tarea en España de ser coadministradora del estado del bienestar. Es decir, la Iglesia es una institución a la que es innegable que presta un servicio educativo, eso es completamente innegable. Es innegable que presta un servicio caritativo, que presta un servicio sanitario, entre otros, y de atención a mujeres maltratadas, etc. ¿Qué ocurre? Ese servicio que normalmente la Iglesia invoca
normalmente la Iglesia invoca la prestación de ese servicio para defender el hecho de ser una institución que recibe un caudal de dinero público importante y un trato deferente del Estado, ¿no? Pero es que esos servicios que presta ya son servicios que están en todo, en parte, subvencionados por el Estado, al parte del IRPF. El IRPF va, digamos, entre comillas, para sus gastos y para administraciones, en mi opinión, delirantes, como darle dinero a una televisión privada, 13TV, que sale directamente de la casilla. Luego la educación concertada, la sanidad privada, las residencias de mayores, que administran no ya la Iglesia diocesana en sí, sino múltiples entidades católicas dadas de alta como entidades religiosas, esas llevan cada una su partida de colaboración con el Estado a través de convenios, conciertos, subvenciones, etc. Claro, cuando la Iglesia invoca su carácter de entidad caritativa, educativa, sanitaria, que ayuda al buen morir, dicen ellos, ¿no? A la hora de justificar por qué se le da el dinero de la casilla, hay una trampa, porque el dinero de la casilla ya está empleado en otras cuestiones. Estas otras llevan sus propias subvenciones y sus propias ayudas. Y se prestan no de una manera absolutamente neutral. ¿Sería aceptable hipotéticamente que la Iglesia colaborase con el Estado en los terrenos educativos y sanitarios, por ejemplo, de una manera absolutamente neutral? Es discutible. No lo hace de una forma absolutamente neutral. La educación concertada católica en España forma parte del problema de la segregación escolar en España. Es decir, tiene mecanismos de selección del alumnado por clase evidente, aplicación de cuotas evidente. Es decir, entre las escuelas más segregadoras que hay en España están las escuelas católicas, especialmente las de algunas congregaciones, no todas. ¿Tiene sentido a estas alturas que reciba dinero público un colegio del Opus Dei que luego va a separar a los niños de las niñas en aulas diferentes? ¿Es eso congruente con el principio de igualdad que estamos defendiendo en todos los demás órdenes de la vida política? Entonces, el régimen de colaboración estrecha que tiene la Iglesia con el Estado a la hora de prestar servicios públicos está ejercido de una manera muy sesgada, ideológicamente, a pesar de estar cubierta por el Estado. Y además, la Iglesia ha desarrollado, beneficiándose de esa posición que tiene, financiada con fondos públicos, por ejemplo, educación concertada, una red de universidades ya totalmente privadas y en algunas ocasiones con un carácter muy elitista en cuanto a lo que llaman las escuelas de negocios, ¿no? Entre ellas la del Opus y la de los jesuitas, destacan también por su calidad, pero también por su networking, por su acceso privilegiado luego a espacios empresariales donde también están muy bien conectados. Esto es verdad que es un fenómeno más madrileño que español en su conjunto, ¿no? Entonces la Iglesia de alguna manera se ha posicionado como una institución muy relevante en la vida social española, en la vida pública, en la vida, digamos, el espacio educativo, en el espacio sanitario. Ahí está muy enquistada, con un espacio muy bien protegido, mientras por otra parte lo que es la vida religiosa decae. O sea, los púlpitos, perdón, los bancos de la Iglesia se vacían mientras la Iglesia gana vigor en múltiples espacios de la vida social. Es muy fuerte en el terreno educativo y cada vez más frágil en el terreno religioso. Daría la sensación de que la Iglesia está renovando su producto, ¿no? Tengo aquí el dato precisamente de los centros sociales y asistenciales de la Iglesia, que suman un total de 9.163 centros y que benefician a 4.066.000 personas, que probablemente esas personas creen que esa beneficencia viene de la Iglesia, cuando en realidad quien lo paga es el Estado. En parte, es decir, negar que hay personas, y no pocas, en la Iglesia dadas a la caridad sería también cerrar los ojos, ¿no? Pero estructuralmente el fenómeno que estamos intentando analizar es muy dependiente del dinero público, muy dependiente del dinero público. La propia Cáritas, que es, digamos, la institución más prestigiosa y con mejor prensa de la Iglesia, yo creo que la institución más meritoria, más interesante, presenta además estudios de buena calidad sobre la situación socioeconómica de las capas bajas de la sociedad española. Oye, pues una institución muy significativamente financiada con fondos públicos a través de la casilla de fines sociales también, ¿no? Es decir,
Pero que la Iglesia hace cosas es indudable. Que la Iglesia atiende a inmigrantes es indudable. Atiende a mujeres maltratadas, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Atiende, tiene casas de acogida, las tiene. Hay personas de la Iglesia en los pueblos que durante esta pandemia han ayudado, han puesto el cuerpo para ayudar a sus convecinos a pasar el trago, por supuesto que sí. Dicho todo esto, el hecho de que a la Iglesia se la esté, con esa coartada, que es una coartada real, se le esté permitiendo enquistarse de esa manera en el funcionamiento del Estado y desde esa posición proteger luego intereses concretísimos en el ámbito educativo, por ejemplo, yo creo que es muy discutible y que es obligadamente revisable. Es revisable porque la Iglesia es una institución dependiente absolutamente de fondos públicos y muy parcial ideológicamente y que defiende unos postulados que son, yo diría que los de menos de la mitad de la población. Escribes en tu libro que la Iglesia Católica Española hoy tiene más patrimonio y más poder que el propio Vaticano. Bueno, el Vaticano realmente como unidad, yo creo que sí, que tiene menos que la de Iglesia, que una iglesia del tamaño de la Iglesia española, efectivamente. La Iglesia española, sobre todo, es muy fuerte en el terreno educativo. Yo creo que su gran activo en la sociedad española es su fuerza en el terreno educativo. Eso la hace una institución ahora mismo sin la que es difícil pensar en qué somos como sociedad. Son miles de colegios y miles de millones de euros de dinero público destinados a un modelo que puertas adentro, que en los papeles se describe como plenamente integrado en la dinámica de la escuela pública, pero que puertas adentro sigue siendo un modelo que muy controlado por la Iglesia Católica. Aquel dicho famoso que nos contaron siempre, que Roma no paga a traidores. Ahora vemos a Pedro Sánchez que está hablando de cambiar el concordato de consenso, en consenso con la Iglesia Católica. Si hasta ahora ni Felipe González, ni, bueno, en el caso de Zapatero, vamos, lo subió el IRPC hasta un 0,7%, vamos. Y en el caso de la derecha, lo que han querido, pero ahora viene Pedro Sánchez, dice que hay que negociarlo. ¿Qué vamos a sacar de ahí? La única negociación, como ellos mismos dicen por ahí, la jerarquía católica, que en la firma de los acuerdos económicos del 30 de enero de 1979 ya se comprometió a lograr por sí mismo su propia autofinanciación. Y ahora dice Pedro Sánchez que lo que sea será de propio acuerdo. No, mira, mi acuerdo, ¿cuál es? Como Estado. ¿Cuál es? Voy a Pedir a la hago Iglesia. un pequeño recorrido. La República Española actuó de forma muy drástica en relación con la Iglesia y lo pagó muy caro. Yo creo que la Iglesia formó parte de la coalición de fuerzas que se acabó cargando la República sin participar directamente en el golpe de Estado. Y luego sabemos el papel que tuvo en la represión y en la consolidación de la dictadura. Cuando llega la democracia, yo creo que Felipe González, el primer PSOE, tiene la memoria fresca de lo que supone hacer política en España en contra de la Iglesia y dice, esto lo dejaremos para más adelante, digamos, la más nítida separación Iglesia-Estado para más adelante. Y ocurre un poco como con la memoria histórica, ¿no? En aquel momento era demasiado pronto y ahora ya parece demasiado tarde, ¿no? ¿En qué situación queda Pedro Sánchez en relación con la Iglesia? Delicada, porque Pedro Sánchez asciende al poder, yo no sé si recordáis los mítines de su campaña de primarias en las que derrotó a Susana Díaz, de cuando realmente ponía en pie a los auditorios, era hablando de derogar el concordato. Además decía así concordato, que no es en rigor el concordato, son unos acuerdos que sustituyeron al concordato, pero en cualquier caso todo el mundo entendía a lo que se refería. Llegado al poder, él tiene un primer gesto, evidentemente modernizador, ¿no? Y muy elocuente, de tomar posesión en una ceremonia sin ningún tipo de símbolo religioso. También ha habido una ceremonia sin ningún tipo de símbolo religioso por las víctimas de la pandemia. Sí, yo creo que él tiene claramente un ánimo de liturgia laica. En cuanto a las relaciones económicas de la Iglesia con el Estado, yo creo que está decepcionando sus planteamientos iniciales de manera clara.
Es decir, en relación con las inmatriculaciones ha habido un dejar pasar el problema, un intentar neutralizarlo mediante la técnica de hacer públicas en parte algunos de los datos de las inmatriculaciones, cosa que no aporta nada a la solución del problema, ni da satisfacción a las reivindicaciones de los colectivos que defienden el patrimonio. Y en cuanto al resto de asuntos que tiene abierta la Iglesia con el Estado, que paguen el IBI, por lo menos, cuando en el edificio no se desarrolla actividad religiosa, ni caritativa, ni social, ni educativa de ningún tipo, que paguen el IBI ahí. Se había hablado incluso de la posibilidad de retocar el modelo de IRPF, se iba a hablar, se suponía, también de inmatriculaciones, se iba a hablar también de qué más podía hacer de lo que ya hace la Iglesia para proteger a los niños. Esas conversaciones se abrieron, si mal no recuerdo, en 2018, adquirieron un teórico vigor en 2019 con Carmen Calvo y el presidente de la Conferencia Episcopal, Omeya, y actualmente están en manos del ministro de Presidencia y de Omeya. Y no están avanzando. Y no solamente no están avanzando, sino que da la sensación de que se está rebajando las expectativas iniciales. Yo las veo muy congeladas, esas conversaciones. La alusión a revisar el concordato, bueno, realmente no. Esto pasa un poco como con la reforma laboral. ¿Cuál es el término, no? ¿Cuál es el término? A mí no me parece verosímil en absoluto que el gobierno vaya a acabar con la relación, con los acuerdos del 76-79 y a sustituirlos por nada. No me parece verosímil. No me parece verosímil, no me entra en la cabeza que vayan a hacer eso. Que habría que renegociar, cosa que Benjamín parece que te plantea escepticismo. Yo creo que el hecho de que el Estado y la Iglesia establezcan un régimen de colaboración claro, transparente, que se cumpla y que pase claramente por Hacienda, no puede ser malo. ¿Sí? Otra cosa es que se plantee como un Estado, como un acuerdo bilateral España-Vaticano, en el que además los únicos que cumplimos somos nosotros. Yo creo que tiene que ser un acuerdo nuevo, claro, nítido, transparente, muy fiscalizado y de tú a tú. Es decir, que ellos también cumplan obligaciones. No puede ser que ellos hayan desatendido totalmente su compromiso de autofinanciación. Cuando digo totalmente, que cada vez son más dependientes del Estado. En 1979 decían que avanzarían hacia la autofinanciación y no han avanzado nada. ¿Qué ocurre también? Que es que ese compromiso es muy vago desde el 79. Es un compromiso muy vago el que adquiere la Iglesia. Muy vago y sin fechas y sin posibilidad de ser monitorizado. Porque el propio Tribunal de Cuentas, cuando se ha puesto a mirar, y mira que en el Tribunal de Cuentas huele a incienso, pero cuando se ha puesto a mirar en detalle cómo se cumple y cómo no se cumple en los acuerdos 79, es que no ha podido evitar concluir que ese acuerdo se firmó y lo que ha venido a significar es hoy aquí carta blanca para lo que sea. Y se extrañaba incluso que el Ministerio de Justicia no hiciera nada para ver cómo y de qué manera se está cumpliendo o no cumpliendo ese acuerdo. Entonces yo creo que más que este acuerdo se derogue o no se derogue, que se revise o no se revise y lo que se firme tiene que ser algo claro, nítido, transparente y sin carta blanca. ¿Veo al PSOE en eso? No veo al PSOE en eso. De la misma manera que en su momento el PSOE se puso al tema, por ejemplo, por un asunto que considero paralelo, en cierta manera, al tema de la sumación de Franco, que era algo que a eso te puedes poner o no te puedes poner, depende. No, es que aprobaron una PNL, nos lo pidió el Congreso, lo teníamos que hacer. Bueno, tú quisiste y te pusiste, lo hiciste, con todo el coste que eso supone, mediático, de tensión con la Iglesia, en fin. A esto yo no veo que el gobierno esté. No veo que el PSOE esté en esto. No veo que el PSOE quiera estos titulares, no veo que el PSOE quiera pagar ese coste. Por lo tanto, creo que el PSOE va a alterar sustancialmente la relación del Estado con la Iglesia en esta legislatura. Para nada, vamos, para nada. Algún tipo de acuerdo menor, algún tipo de revisión que permita poner en valor algún acuerdo concreto para poder, entre comillas, ponerse esa medalla, es posible. Es posible, está la presión también ahí de sectores de la sociedad, entre ellos Europa Laica, una asociación pequeña pero significativa y a la que ellos tienen en cuenta, pero ignorar lo básico, creo yo, de lo que han planteado en programas electorales. Lo doy por hecho, doy por hecho que esto durante esta legislatura se queda como está. La Iglesia negocia muy bien porque tiene más tiempo, tiene más tiempo. Los gobiernos pasan, la Iglesia permanece. Además, Y tienen una actitud muy, muy morosa y muy paciente y muy consciente de las contradicciones de la izquierda española en relación con la Iglesia, y muy inteligente. Y saben que, bueno, que estos 4 años eran 4 años de tener cuidado
¿vale? Y cuando te quieres dar cuenta ya han pasado 2. El envite de las inmatriculaciones lo han pasado holgadamente. La ley educativa no afecta en lo esencial en nada a su posición en la escuela concertada. Han aprobado la ley de eutanasia y dicen las asociaciones religiosas, incluso las concertadas, que ellos no la van a aplicar, y aquí nadie hace nada. Ellos no aplican la ley de eutanasia. Y las negociaciones con el gobierno para que toquen el IBI, bueno, ya veremos si les afecta y en qué. Yo no daría porque, no apostaría porque les vaya a afectar demasiado. Por otra parte, la otra posición, la de la Iglesia, viene con el bulldozer, o sea, su política es la del bulldozer. Te voy a dar un dato de las inmatriculaciones en Segovia, por ejemplo. Aquí hemos visto cómo han puesto a su nombre hasta una ermita que solamente quedan las paredes en Domingo García, que está en una finca privada, allá, y lo han puesto a su nombre. También pusieron a su nombre y se han ganado ya 2 juicios, el de la ermita de Bernardos y el del monasterio de Santa María de Nieva, porque con un alcalde del PP, porque el pueblo se echó encima y al final ha habido que ir a los juzgados y ganar esos juicios con un esfuerzo tremendo. Mira, Rajoy presumió de que en 51 días había anulado la gran mayoría de leyes promulgadas por los gobiernos del PSOE. Pablo Casado ha dicho que haría lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Que cuando llega la derecha mete el hachazo y cuando llegan estos están acojonados. ¿Tanto acojono hay? En relación con la Iglesia, vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido, por ver la constante, ¿no? Por ver la fotografía grande? El pacto Iglesia-Estado en España ha sido esencialmente pacto político implícito, no me refiero ha sido, la sociedad española se va secularizando, las leyes se van aprobando, aborto, esta fue UCD, si mal no recuerdo, pero, perdón, divorcio, fue UCD, ¿no? No me querría equivocar. Aborto, Divorcio. posteriormente aborto, se ha aprobado, si os dais cuenta, muy ha aceptado durante su proceso, no ha hecho casus belli de la ley de eutanasia, la conferencia episcopal, ¿eh? Y se lo Sí, pedían los sí. grupos católicos radicales, se lo pedía de oír, se lo pedía a abogados cristianos, se lo pedía a toda esa mirilla de grupos que orbitan en torno a el mayor orejismo, que llamo yo en Madrid, ¿no? Y la conferencia episcopal, perfil, bueno, crítico, pero ley de matrimonio homosexual, es decir, la izquierda, el PSOE, ha ido aprobando, sí, leyes que van en contra del modelo de sociedad que quiere la Iglesia. Yo creo que la sociedad española en parte ha avanzado en derecho y se ha secularizado en parte por la acción desde las instituciones públicas de la izquierda política. La contraparte ha sido la otra. La contraparte ha sido, vale, pero no te toco esta posición, este marco tuyo. Esta posición de poder tuyo no la toco. ¿Qué ocurre? Es que llega un momento que esa posición de la Iglesia no es un rincón en el que la Iglesia diga, bueno, la tienes contenta dándole un trocito de la tarta. No, es que se convierte esa misma posición en determinante de la forma en la que es la sociedad española. Y yo creo que es excesivamente influyente la Iglesia en la sociedad española en términos sociales y me parece muy bien si la gente así lo decide. El problema, vuelvo a No, insistir, está en que es que lo pagamos entre todos, queramos o no. Y algunos no queremos pagar eso. Algunos no queremos pagar eso. Y somos perfectamente conscientes y respetuosos con la fe de nuestros vecinos, respetamos a la Iglesia, a los creyentes, a la idea de Dios que pueda tener nuestra... ¿Quién no tiene amigos, familiares, personas de fe? Pero no queremos aportar para esa institución, no queremos. Y queremos que, y queremos que sea una institución transparente y queremos que sea una institución que si se beneficia de fondos públicos, saber exactamente cómo y hasta cuándo. Es que lo que se pide no es, o sea, no es una cosa de anticlerical ni nada, es un planteamiento puramente democrático, laico, siglo XXI, absolutamente razonable. te damos las gracias por el libro y por estar esta noche con nosotros, con Segovia. Lo que tú quieras decir para despedirte, entonces. Bueno, Nada, muchísimas gracias sabes por... que nos debes una visita, eso sí, lo tenemos apuntado. Sí, 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 lo sé. Estoy un poco lejos y tengo que trabajar mucho, tengo poco tiempo y esta vez no ha sido posible, pero por supuesto os debo una visita. Os agradezco muchísimo el interés en mi trabajo, que me deis esta oportunidad de hablar de él hoy y nada, espero que os haya aportado algo tanto la charla como el libro y nada, para lo que necesitáis ya sabéis dónde estoy. Muchísimas gracias por invitarme.
Pues muchísimas gracias por tu presencia. Estar lejos tiene mucho trabajo, ha sido esto grabado, pero definitivamente estamos contigo, estás con nosotros y te lo volvemos a agradecer. Hasta la próxima. Gracias.